Amigas y amigos de Primer Plano, hoy vamos a innovar en un homenaje a don Gabriel García Márquez, el hombre genial de las letras que ha producido América Latina y que nos acaba de abandonar, pero nos sigue presente porque está en sus libros, en sus lecturas. Y aun cuando se dice que fue perdiendo la memoria desde el año 2007, es un hombre memorioso porque nos tiene el memorial de América Latina, de México, donde Macondo representa a América Latina en los 100 años de soledad y donde vino a escribir sus libros en nuestro país, lo que nos cuenta en uno de sus discursos pronunciado cuando le entregan una presea, el águila azteca. Dice este pequeño discurso que les voy a leer. Recibo la orden del águila azteca con dos sentimientos que no suelen andar juntos, el orgullo y la gratitud. Se formaliza de este modo el vínculo entrañable que mi esposa y yo hemos establecido con este país que escogimos para vivir desde hace más de 20 años. Aquí han crecido mis hijos, aquí he escrito mis libros, aquí he sembrado mis árboles. En los años 60, cuando ya no era feliz, pero aún seguía siendo indocumentado, amigos mexicanos me brindaron su apoyo y me infundieron la audacia de seguir escribiendo en las circunstancias que hoy evoco como un capítulo que se me olvidó en 100 años de soledad. En el decenio pasado, cuando el éxito y la publicidad excesiva trataban de perturbar mi vida privada, la discreción y el tacto legendario de los mexicanos me permitieron encontrar el sosiego interior y el tiempo inviolable para proseguir sin descanso mi duro oficio de carpintero. No es, pues, una segunda patria, sino otra patria distinta que me ha sido dada sin condiciones y sin disputarle a la mía propia el amor y la fidelidad que le profeso y la nostalgia con que me los reclama sin tregua. Pero el honor que se confiere a mi persona no solo me conmueve por tratarse del país donde vivo y he vivido, y siento, señor presidente, que esta distinción de su gobierno honra también a todos los desterrados que se han acogido al amparo de México. Si sé que no tengo representación alguna y que mi caso es todo menos que típico. Sé también que las condiciones actuales de mi residencia en México no son las mismas de la inmensa mayoría de los perseguidos que en esta última década han encontrado en México un refugio providencial. Por desgracia, perduran aún en nuestro continente tiranías remotas y masacres vecinas que obligan a un destierro mucho menos voluntario y placentero que el mío. Hablo en nombre propio, pero sé que muchos se reconocerán en mis palabras. No sé qué comentarios quisieran ustedes hacer. Pues que, en primer lugar, que a esos 20 años sumó otros casi 30 aquí en nuestro país. Y preguntaba Lorenzo antes de comenzar aquí pues la lectura de este discurso, de este pequeño discurso de Gabriel García Márquez, ¿por qué México? ¿Por qué México cuando vino él en los años 60 aquí a escribir su obra magna, a escribir muchas de las obras por las que va a pasar o por las que ya pasó a la historia? Y pensamos que nadie se había hecho esa pregunta, porque México entonces tampoco era un país de libertades, aunque sí era un país que acogía y siguió acogiendo a perseguidos, que como él dice, él tuvo aquí una estancia más que placentera y habla en nombre propio. No puede asumirse que él venía en condiciones de perseguido político, ni en las condiciones en las que viven muchos de los que acogió México después en los años 70, cuando la dictadura latinoamericana. Pero ¿por qué México, después de haber pasado por Cuba, después de haber viajado por Europa, por qué llega a este país a escribir y a dejarle al mundo esos libros que nos legó? Bueno, hay también detrás de esto algo
más duro para nosotros. Son los años 60, van a ser los años de Díaz Ordaz, son los años del autoritarismo en su plenitud, y sin embargo los gobiernos mexicanos tuvieron en esa combinación, yo diría perversa, que solían hacer de recoger o aceptar, dar entrada a guatemaltecos perseguidos en los años 50, luego, como dices, María Amparo, en los 70, a los chilenos, argentinos, brasileños, antes a los españoles, y sin embargo, ¿cuántos mexicanos tuvieron que dejar México y tienen que dejar México? México, en este caso con lo de García Márquez, lo ponemos como el sitio en donde vienen y tienen espacio para, en el caso de García Márquez, para hacer esta obra francamente extraordinaria. Pero también debemos de recordar que es el México que, ¿cuántos mexicanos viven en Estados Unidos hoy? 11 millones a 12 millones. ¿Cuántos de esos son expulsados por las propias condiciones mexicanas que no les permiten una vida digna? Entonces, esta situación ambigua, qué bueno que vino acá García Márquez. Él es colombiano, siguió siendo colombiano hasta el último día, y sin embargo en México él se sentía bien y nosotros encantados de que estuviera entre nosotros. Pero México tiene y sus gobiernos esta dualidad, acepta y rechaza. Es que esta dualidad era muy curiosa porque venían muchos refugiados efectivamente de varios países de América Latina, pero de dictaduras mucho más duras que esta. No quiero hacer una apología del régimen priista, pero este régimen era institucionalizado, recurría primero a la cooptación antes que a la represión, Sí. daba espacio y además en política exterior se presentaba como muy progresista, Sí, para compensar un poco sus características autoritarias ahí dentro. Entonces, que vengan los chilenos, que vengan los argentinos, los uruguayos, frente a dictaduras ahí sí militares, muy brutales, muy represivas. Y claro, quienes llegaban aquí, además de que no iban a ser perseguidos, pues notaban, yo creo que una cierta diferencia entre un tipo de autoritarismo y el que estaban y por el que estaban siendo perseguidos. Entonces yo recuerdo que en esos años te daban unas discusiones muy curiosas entre los mexicanos que éramos críticos de nuestro régimen priista y ellos que como que lo defendían. Decían, oye, no, pero es que no compares. ¿Te refieres, por ejemplo, a los chilenos? Chilenos, ¿verdad? argentinos, Sí. uruguayos, que de repente nos decían que éramos muy duros con nuestro propio régimen, cuando ellos lo veían como, desde luego, alguien que los había aceptado, pero al mismo tiempo decían, oye, pero es que no compares con Videla y con Pinochet, desde luego, son muy duros ustedes con este régimen, que desde su perspectiva pues lo veían como un régimen que mereció que Vargas Llosa dijera dictadura perfecta en términos, desde luego, de cómo se manejaba, cómo manejaba los procesos de cooptación de los intelectuales, de los líderes, y que la represión sí la utilizaba, pero como una última instancia. Entonces se daba esa ambigüedad de la que hablas por las características peculiares. No digo que fuera un mejor régimen, simplemente era un régimen distinto, un autoritarismo distinto. Bien, pues yo creo que es muy pertinente esta reflexión que estamos haciendo, que relaciona a García Márquez con nuestro país, donde vivió 40 años, o más de 40 años, del 60 al 2014, bueno, pues pasaron bastantes décadas, varias décadas, porque lo que nos deja ver es que otro gran escritor que ya mencionabas, que es Mario Vargas Llosa, también premio Nobel más recientemente, cometió un doble error en esta definición. Dijo que México era la dictadura perfecta, o tenía la dictadura perfecta. Ni era dictadura, era dicta blanda, por los datos que ya dijeron, porque sí tenía aspectos dictatoriales y autoritarios muy fuertes, no había democracia, era una dicta blanda, porque hacía todas estas cooptaciones de intelectuales, porque hacía todas estas aceptaciones del exilio, y ahí García Márquez se tiene que estar refiriendo al exilio español, que fue un gran enriquecimiento para México, y está, pues él viniendo de España, él viene de Barcelona, y está teniendo en cuenta a los mexicanos que recibieron, al general Cárdenas, que recibió durante su gobierno a los transterrados españoles de la guerra civil.
creo también que la dicta blanda no era perfecta. Esa es la segunda. Tan no era perfecta que se canceló. Y hoy día no existen más que algunas huellas, todavía hay algunas huellas de autoritarismo, pero ya no se puede llamar esto ni dictadura ni dicta blanda. Es un régimen autoritario con características muy específicas que lo caracterizan así. A diferencia de otros autores, Gabriel García Márquez siempre mantuvo, al menos aquí en México, la máxima, y lo decía él, lo decía en corto y lo decía también en las entrevistas, de no hablar sobre la política interna mexicana. Habló sí sobre las atrocidades de América Latina, como lo vamos a ver en el discurso de Estocolmo, pero nunca se pronunció, nunca llegó a hacer un pronunciamiento como el que mencionas ahora de Vargas Llosa, de que México era una dictadura perfecta. Simplemente no calificaba al régimen y no parece como muy propio citar a quien lo dijo, pero es cierto que él no se acercó al poder en México, el poder se acercó a Gabriel García Márquez. La idea de no calificar al gobierno mexicano tiene también un doble filo, porque se parece mucho a esa política que ahora sí ya está quedando en el olvido, de la no intervención que México tenía frente al resto del mundo. Yo no digo nada sobre el resto del mundo para que el resto del mundo no diga nada sobre mí. Muy bien, parecía un acuerdo, excepto que en el medio había algo que sufría, que si uno no decía nada sobre otros países dictatoriales, estaba uno con el silencio más o menos avalando las barbaridades que hacían. Y si los otros no decían sobre lo de uno, también avalaban esa situación incómoda, por lo menos, de estar en un país que no podía uno sentirse orgulloso ni identificado con su régimen, porque si era dicta blanda, yo diría que era un autoritarismo muy inteligente, a diferencia de la brutalidad y lo primitivo de los otros autoritarismos militares. Pero era en el fondo exactamente lo mismo, el gobierno de una minoría en beneficio de una minoría. Yo no estoy seguro, señor Pauli, de que ya eso haya quedado en el pasado. ¿Qué tal si estamos viendo un retorno? Lo dejo como una posibilidad. Esa persona a la que se refiere Amparo Casares es Carlos Salinas de Gortari, quien ha salido a presumir de alguna forma la amistad y el trato que tuvo con García Márquez, y cita, entre otras cosas, eso, de decir, él no buscaba el poder lo buscaba él. Pero también cita Carlos Salinas el decir, Gabriel García Márquez decía que así como a él no le gustaba que le dijeran cómo hacer sus libros, él no les decía a los gobernantes cómo gobernar. Es decir, tampoco se metía, digamos, en los terrenos en los que él no se sentía profesional o perfectamente capacitado. Pero yo me pregunto, ¿no es quizá diferente en el caso de Vargas Llosa, por ejemplo? Más allá de lo correcto o no de esa definición que hizo, en su momento pues pegó y hizo mucho ruido. De ir a visitar un país, a un seminario, y vas a salir de ese país, al país que te está recogiendo, al país que te está dando donde hiciste tus libros y tus hijos. Porque sería una especie de como de patear el pesebre. Entonces, es lo que yo decía. Era una gratitud también. Es lo que yo decía de los refugiados que estaban aquí, argentinos, uruguayos, chilenos, que por lo menos no hablaban mal del régimen. Si no le echaban porras, por lo menos tenían un cierto cuidado. Vamos a regresar en un momento más a este mismo tema de García Márquez y su trato con el poder, pero yo quisiera decirle a mi amigo Lorenzo, al señor Meyer, que yo no dije que se había acabado completamente, sino que había todavía algunos rasgos autoritarios, pero en términos generales yo creo que es difícil calificarla como dictadura. Volveríamos a caer otra vez en una impresión, y ustedes son analistas políticos de gran precisión. Bueno, volvemos porque seguimos conversando y discutiendo. No nos deje, vamos al próximo bloque. Como todos nuestros televidentes saben, en 1982 Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel y leyó un discurso, como es costumbre en Estocolmo, Suecia,
que intituló él mismo La soledad de América Latina. Ahí habla de todos nuestros países, del subcontinente América Latina, y hemos decidido escoger 3 pasajes de este discurso, uno que habla de la magia que vemos todos revelada en 100 años de soledad, otra sobre América Latina y la última, que es sus reflexiones finales también literarias. Paso entonces a dar lectura como homenaje a Gabriel García Márquez este primer fragmento de La soledad de América Latina. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras se empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro, breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de la fuente de la eterna juventud, el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11,000 mulas cargadas con 100 libras de oro cada una, que un día salieron del Cusco para pegar el rescate en Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. Esto es un prolegómeno a 100 años de soledad y va a América Latina. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa parecen haber aumentado, en cambio, nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no pueden ser también un objetivo latinoamericano, con métodos distintos en condiciones diferentes? No. La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3,000 leguas de nuestra casa. Aquí asumen nuestra propia responsabilidad de nuestros gobiernos y nuestras injusticias. A mí me toca ahora leer la última parte, el final de este discurso. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. No me siento digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez, desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos
nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto que el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Es esta conclusión muy adecuada a lo que estamos ahora, y literalmente ahora, en estos días viendo. Alguien acaba de señalar que ya es irreversible los daños del cambio ecológico, de lo que hemos destruido colectivamente, y que si nos pudimos echar para atrás todavía hace poco, ahora sí ya no. Bueno, García Márquez nos dice que si le ponemos empeño, a lo mejor todavía alcanzamos esa utopía que es simplemente sobrevivir como humanidad. Pues a mí me gustaría destacar algunas de las relaciones que García Márquez tuvo con el poder, no fundamentales para su obra, pero sí fundamentales para tener una visión de nuestra América Latina injusta, de los grandes problemas que padecemos, para liberar presos políticos en Cuba, utilizando su amistad con Fidel Castro, para permitir que se impulsara la revolución nicaragüense enviándoles armas que había conseguido García Márquez y que quiere ir en el avión a llevarles, pero le impiden ir a llevárselas, y utilizar su obra, que en realidad es muy amplia, de tratamiento del poder, sobre todo en algunas de sus, desde luego en 100 años de soledad, todo el siglo XIX está pintado, la lucha entre liberales y conservadores es formidable en sus narraciones, siempre mágicas, siempre poéticas, siempre... pude ver el día de ayer una breve entrevista o un diálogo entre Pablo Neruda y García Márquez, que era muy sencillo, pero muy bonito. Para mí la conclusión de ese diálogo es, ojalá que los poetas puedan contar las cosas con sus términos y ojalá que los novelistas podamos incluir algunos elementos de poesía en nuestras narraciones. Es preciosa la conclusión. Tiene dos obras, uno se llama El otoño del patriarca, que en realidad está inspirado en la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, país vecino de Colombia, que él dio testimonio y que narra muy ampliamente. Hoy hay un artículo formidable de Jesús Silva Herzog Márquez sobre este trabajo que él considera la mejor obra política. Y hay otro que se llama... el otoño del patriarca, el otro, ¿cómo? No, hay otro, se me va en este momento, por ahí lo tenía registrado, otro gran libro de García Márquez, el de la biografía de Simón Bolívar, que se llama El general en su laberinto, que también pinta toda la situación política de América Latina y de este gran libertador, de este personaje formidable y también chusco, dramático, melodramático, jocoso, que es don Simón Bolívar, su paisano. Creo que esto es algo muy importante porque nos está diciendo cómo podemos hacer el análisis de América Latina, de la política, de las relaciones entre los intelectuales y el poder a través de sus novelas. Y sin embargo, yo pondría el énfasis en la primera parte de 100 años de soledad. En la fundación de Macondo, allí no hay gobierno, no hay poder. Es una sociedad que sería el sueño de un anarquista, es antes de que llegue el poder. Si hay un poder ahí, no es formal, sino es del líder natural. Autoridad moral. De este personaje que está siempre con la imaginación y que anda buscando el oro y anda... Melquiades cada vez que llega anualmente le despierta la imaginación, pero no hay poder. Nos habla de que lejos, muy lejos, pasan las mulas del correo, pero no hay ningún alcalde, no hay ningún policía, no hay ningún soldado, no hay ninguna guerra. En última instancia, si Macondo tiene problemas, que no tiene en realidad grandes problemas, es consigo mismo. Pero esa parte de García Márquez también es interesante, donde no está el poder. Es breve
Y cuando llega el poder, las cosas se van a descomponer y mucho. No, no estás haciendo una apología de la anarquía, eso lo sé, como no la hizo tampoco García Márquez cuando dice ahí, lo que realmente en este discurso me parece de Suecia, de cuando recibe el premio Nobel, los está diciendo es, no tenemos por qué estar condenados. Esos 100 años de soledad se deben también a que no hemos construido, y habla incluso podemos construir con un modelo distinto del europeo, ¿sí? Que finalmente también trajo a los pueblos de América Latina pues ese atraso, esa desigualdad. Y en 100 años de soledad no habla del poder político, en efecto, pero habla del poder social, un poder social digamos, basado en la moralidad de esos personajes, pero que finalmente imponen sobre una familia, y sobre una familia no solamente entendida en la familia nuclear, sino una familia extendida, que es el pueblo de Macondo, ¿no? Y bueno, pues no olvidar que en estos pasajes también que leímos se mezcla el optimismo con el pesimismo, pero siempre diciendo, yo creo, estamos a tiempo. Y eso creo que se le debe a García Márquez. Yo creo que la idea de Macondo es un microcosmos de América Latina, desde luego planteado en términos simbólicos, en términos metafóricos, poéticos, con el realismo mágico y con el surrealismo, que de alguna manera caracteriza a América Latina. Pero incluso muchas de las ciudades de América Latina nacieron así, con un poder delegado, pero en realidad estaban solos y algún líder por ahí era el que más o menos trataba de organizar las cosas y luego se peleaban entre ellos. En fin, como que el origen de muchas ciudades de América Latina es ese. El poder estaba lejano, era simplemente testimonial. Y había que enfrentar a la realidad de colonizar a un mundo totalmente desconocido, con esa magia que también en la lectura que hacía Amparo, con esas imágenes de Pigafetta en el viaje de Magallanes, en donde veían todo tipo de seres fabulosos y los veían y los creían, que también queda impregnado de alguna manera en la literatura y en la cosmovisión, digamos, de América Latina. Y en el pasaje que yo leí, en donde dice, pues sí, los extranjeros tendrán mucho que ver con nuestras desgracias, pero a final de cuentas es nuestra propia historia y nuestra propia cultura de la que tenemos que dar cuenta de nuestros problemas. Y vaya que si García Márquez dio cuenta de eso y es quizá, pues bueno, ¿no? Sin el quizá, y es el mejor ejemplo de lo que sí se puede hacer en América Latina. Nos vamos, repetimos, un abrazo muy grande a la familia de García Márquez y como dijo Lorenzo al principio, seguirá viviendo entre nosotros. Memorioso, memorable. Bueno, hemos hablado del realismo mágico de Gabriel García Márquez, pero tenemos que continuar con los problemas del país que tienen mucho de realismo mágico, de tragicomedia, de surrealismo. Y vamos con pues, lo que está pasando con la reforma electoral, que hay una premura por sacar adelante esa reforma. Todavía hay muchas contradicciones entre las posturas de los partidos. Está el INE con una muy baja credibilidad. Al final de cuentas se trataba de renovar el Instituto Nacional Electoral como algo mejor que el IFE, con mayor fuerza, con mayor credibilidad, pero creo que está heredando la desconfianza que tenía el IFE en virtud de la partidización del IFE, que no fue remontada claramente en este caso. Volvieron a repartirse básicamente las cuotas de los consejeros electorales, pero hay algo que podría ser, yo quisiera iniciar con esto, hay muchas cosas, pero algo que podría ser un avance dentro de las nuevas facultades del INE es nombrar a los consejeros de los institutos estatales. Voy a decir por qué. Porque desde luego los partidos y los gobernadores a través de su partido metían mucho la mano en nombrar a los consejeros de los institutos estatales y ahora los va a nombrar el Consejo General del INE, con lo cual yo sostengo que se incrementan las probabilidades de que sea gente realmente desvinculada de los partidos. Ya no son los partidos los que directamente están ahí metiendo las manos, a lo mejor indirectamente tratarán de presionar a los consejeros que ellos propusieron para decir, oye, hay que meter a fulano y sutano, pero al final de cuentas hay un filtro. Y yo recuerdo, porque fui parte de eso,
de que al nombrar a los consejos locales del IFE, que también eran nombrados por el Consejo General del IFE, había mucha más gente realmente independiente, desvinculada de los partidos. Los partidos no podían meter las manos en eso, podían tener sus opiniones, les gustaban o no les gustaban, pero al final de cuentas se han armado consejos locales del IFE y ahora podría reproducirse en los institutos estatales electorales de gente que realmente no tenga un vínculo orgánico con los partidos y mucho menos, en todo caso, con los gobernadores en turno. Yo tengo un problema. Ya estoy empezando a no entender nada. Y me sospecho que esa era una de las finalidades del tsunami que tenemos ahora de leyes secundarias. Que se metan todas las de las telecomunicaciones, la electoral y la más importante, la energética, que todas revueltas, y entre más se revuelva, la opinión pública se queda un tanto al margen. Dice, bueno, en especie de olla podrida que están haciendo ahorita, pues yo ya no lo entendí. Yo no entiendo todavía por qué se tienen que mantener institutos electorales en los estados si se tiene un instituto ya nacional que finalmente será su objetivo, que ante el fracaso, y lo subrayo, fracaso de los institutos electorales estatales, que el IFE también fracasó, sí, pero los otros fracasaron todavía más, si es posible, como al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿para qué mantenerlos? ¿Por qué no de una vez la tábula rasa? No, señor, se meten cosas del pasado que no funcionaron con cosas futuras para asegurar que no van a funcionar también. Bueno, Cuando yo creo... dices- perdón, no, procede tú. Cuando dices que no te explicas, a mí un maestro una vez me dijo, mire, cuando no encuentro una explicación es monetaria. La explicación, sí. Por eso no desaparecieron los institutos, porque finalmente fue una barbaridad. O te ibas por el modelo del Instituto Nacional o te quedabas como el IFE y entonces tenías tus 32 burocracias locales y tu 32 federal. Pero no, optaron por un híbrido porque los gobernadores esperan tener todavía puestos que repartir, aunque los nombre el Consejo General, son verdaderas burocracias, no es nada más los 7 consejeros que va a haber en las cuestiones locales. Y esto significa, nada más pensemos lo que cuestan los institutos electorales locales, que cuestan más de 7,000 millones de pesos. Entonces, imagínate que eso de pronto pues desaparece. Entonces, yo te lo propongo como explicación, Lorenzo, pero también estoy de acuerdo contigo en esta reflexión que haces de tenemos un gran caldero donde van a entrar todas las leyes y no va a haber posibilidad de que en el debate público nos estemos fijando en cada una de ellas, porque mientras estamos discutiendo las barbaridades que hay en esta reforma electoral, van a estar pasando por la puerta de atrás las otras barbaridades que hay, también en la de telecomunicaciones, y no hablo de la energética porque no la conocemos todavía, no se han mandado. Y esto va necesariamente a empobrecer el debate público y creo que va a abrir la posibilidad, digamos, de meter goles que tienen consecuencias políticas después muy graves con las que vamos a tener que vivir. En particular, en la reforma electoral, yo veo con mucha tristeza, se los digo honestamente, que cada uno de los puntos que viene en la exposición de motivos de la reforma constitucional, que es tener mayor certeza, que es ayudar a que se acabe o a que disminuya el desprestigio de la política, a tener mayor credibilidad y legitimidad, pues ninguno de estos va a ocurrir ni está ocurriendo tal y como lo muestra la encuesta que mencionabas, José Antonio, en donde el 70% de la gente piensa que con esto del nombramiento de los consejeros locales, ¿sí?, no se va a impedir la injerencia de los gobernadores, en donde más de la mitad de la población piensa que el IFE, el INE nuevo, está controlado o sirve a los intereses de gobierno y partidos políticos. Hay un proceso de desciudadanización o de percepción de desciudadanización y donde también dice finalmente la mitad de la población que tampoco estas nuevas multas y este Instituto Nacional va a provocar que los actores que participan en las elecciones crean más y acepten más fácil las derrotas. Entonces, pues no se está logrando nada
y vamos a tener aquí una nueva ley electoral. Yo quisiera regresar a un punto que empezó a tocar de manera muy metafórica, pero muy gráfica, Lorenzo Meyer, en el sentido de que este tsunami, le llamó, de leyes secundarias que ha llegado al Congreso después de 8 grandes reformas, lo que está planteando, él hablaba de una olla podrida. Yo preferiría hablar de una situación laberíntica, porque se pierde uno en el laberinto. ¿De qué se trata? Hay, no sé, más de una decena de leyes secundarias que van a regular la ley de las reformas constitucionales de competencia, la de telecomunicaciones, que ya se anunció prácticamente se va a ir a un periodo extraordinario, la ley electoral y la ley las reformas energéticas propiamente, 26. ¿no? Que son 26. 26. Por eso decía más de una decena, porque sería también abrumar a nuestro auditorio, pero bueno, para que tengan idea de este laberinto, nos vamos a ver perdidos y algunas de estas leyes están conectadas, la de competencia con la de telecomunicaciones, etcétera, que tienen que llegar a un cierto tipo de congruencia, porque no se pueden hacer por sí mismas cada una de ellas. Entonces sí estamos ante un periodo de intensa confusión y estamos mostrando claramente cómo es necesario que el Congreso pues tenga periodos extraordinarios, ya que solo tiene 6 meses y medio de sesiones ordinarias, cuando en la mayor parte de los países del mundo se tienen de 8 hasta más meses de trabajo al año, porque toman vacaciones también los legisladores. Pero en Estados Unidos hay un calendario que marca todos los días hábiles para legislar, que van de principio de enero a fin de diciembre. Todo el trabajo que tienen que hacer, de tal manera que no hay estos periodos tan largos de receso, que eran más largos, ahora se han ido acortando. Eran antes de 3, 4, 5 meses, ahora son de 6 meses y medio al año de sesiones ordinarias, pero está viéndose claramente que no alcanza el tiempo. Los propios legisladores lo dicen, yo he oído a muchos que dicen, es que tenemos que alargar los periodos ordinarios para poder desahogar adecuadamente toda esta cantidad de reformas. Pero por lo pronto tendrían que irse algunas, desde luego, a periodos extraordinarios, solo que lo electoral sí urge mucho, porque el proceso, aunque se ve muy lejos, que es 2015, un proceso donde va a haber, además de las federales intermedias, 17 elecciones locales, con 9 para gobernador, los procesos se inician pronto. La organización, la capacitación de quienes van a estar a su vez enseñándoles a los ciudadanos en las casillas, todo esto tiene que iniciar. Y de hecho, precisamente en el nombramiento de los consejeros estatales de esos 17 estados, no pueden hacerlo, no lo han hecho, aunque ya urge, porque no están las leyes secundarias que digan exactamente cómo tiene que ser el procedimiento, con qué condiciones. No quisieron nombrarlos sin la ley secundaria. Entonces ahí si hay premura, tendrían que sacar adelante la ley electoral y dejar para después, para extraordinarios, pues las otras, para que haya el debido debate y la debida atención. Estoy de acuerdo con eso. Pero no hay, a ver, ¿a ustedes les parece que es nada más un desorden o es deliberado. Algo deliberado de hacer todo tan apretado para que precisamente, decías María Amparo, para que mientras uno pongamos la radio, la televisión, la prensa, pone énfasis en algún punto por aquí, ¡zas!, se meten otros por atrás y no hay Dios que pueda entender eso. Se necesitaría una computadora, realmente, que tuviéramos aquí todos una computadora para estar viendo en fracciones de segundo cómo van los diferentes carriles. Cada una de estas leyes tiene por lo menos sus 3 posibilidades de los 3 grandes partidos y finalmente los partidos representan realmente nuestros intereses tampoco. Entonces esto es un desbarajuste. Sí, y volviendo otra vez a la electoral, que insisto va a tener consecuencias políticas, el problema es que si no sacan una ley consensuada a tiempo, lo que van a poder hacer los diferentes participantes, candidatos y partidos, es impugnar los actos de los consejeros porque están actuando con base a un código anterior y cualquiera con un abogado trucho, ¿sí?, va a poder impugnarlos. Y esto va a llevar a mayor litigio de la política y a mayor incredulidad. Entonces, pues habría que verla con lupa porque trae, José Antonio, cosas muy preocupantes. Porque hay un divorcio entre el marco constitucional que ya está aprobado
que va en una dirección y la actual legislación, que es la pasada y que entra en contradicción con ello. Pues podrían haber estas impugnaciones, pero los esperamos en el último segmento. Bueno, esta última parte del programa la vamos a dedicar a algunas reflexiones en torno a un centenario. 100 años también, no necesariamente de soledad. Es el aniversario del desembarco en Veracruz de las fuerzas norteamericanas en 1914. Hoy, justamente el día de hoy, se cumplen los 100 años. Es un tema histórico, pero que sigue sin resolverse, apasionante. Desde la perspectiva, digamos, de la historia formal, que no se dice oficial, pero ustedes la entienden, es una invasión, es la penúltima invasión norteamericana. La última va a ser allá en Chihuahua, cuando persiguieron a Villa, la expedición punitiva de Pershing. Esta es la penúltima. ¿Por qué se llevó a cabo? La historia oficial, insisto, señala, esto es un atropello a la soberanía mexicana, y sí, sí lo es, pero ¿qué estaba detrás? Detrás estaba el esfuerzo, la manera, digamos, norteamericana de decir que no querían a Victoriano Huerta en el gobierno y de darle el último empujón a la dictadura militar huertista para que dejara el país. No podía permanecer Huerta mientras Veracruz estuviera ocupada. Ahora, esa ocupación de Veracruz también tiene muchas cosas. El ejército mexicano no estaba en Veracruz. El general Mas simplemente se fue de Veracruz y se quedó un puñado sobre todo de cadetes de la Escuela Naval, pero también un pequeño grupo de soldados del ejército regular y los presos, a los cuales se les dieron armas para que defendieran Veracruz. Miren nada más quiénes. Aquellos que la sociedad condena son los que van a poner en primera línea para defenderse de los norteamericanos. Bueno, pues en estos 100 años que estamos conmemorando hoy por esta invasión penúltima de los Estados Unidos a México, tenemos 100 años de compañía. Y aquí me permito recordar a don Porfirio Díaz, que decía: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y es que Estados Unidos nos fue acompañando cada vez más, por decirlo eufemísticamente. Cada vez hemos tenido una compañía y se nos fue acercando a Estados Unidos, que estaba bastante más allá del Río Bravo, y con la guerra de Estados Unidos, que terminó en 47 y en 48 ya se firmó el Guadalupe Hidalgo, el tratado, pues se habían perdido un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados que pasaron a ser parte de los Estados Unidos. Este ir y venir, este acercarse de los Estados Unidos a nosotros, ahora está teniendo una inversión por la migración, porque ahora estamos yendo no solo México, sino Centroamérica y América Latina en general, pero mucho más marcadamente Centroamérica, y algunos países también mucho más marcadamente, como Honduras, donde se presentan casos muy dramáticos como el que se plantea en esta película de Gael García, que se acaba de estrenar en la cartelera. Estamos teniendo una migración, y algunos dicen caricaturescamente, pero también con alguna realidad, estamos recuperando varias partes del territorio que nos quitaron en 1847 y que ahora vamos recuperando por una vía bastante ingrata, esta de la migración, bastante sacrificada, llena de dramas como los que atraviesan el desierto de Arizona y mueren en él. Como los que tienen que hacer trabajos que ni los negros quieren hacer, como dijera alguien cuyo nombre no quiero recordar para parafrasear al Quijote. En fin, esta es una historia de recuerdos, de memorias. Bueno, si tomamos el desembarco de 1914 como el último, es cierto, persiguieron después a Villa y transgredieron las fronteras nacionales, pero con un cariz muy distinto, ¿no? Tú sabes más de estas cosas. Aquello era un desembarco con el fin de invadir. No. ¿No? ¿No fue así? Entonces, no era de invadir, era simplemente de quitar al gobierno de... Bueno, de quitar al gobierno, pero vaya, que no es lo mismo, tienes absolutamente toda la razón, pero que no era, digamos, similar a ir persiguiendo a lo que ellos denominaban al bandido Villa, ¿no? Y era totalmente
personificado en Ahí sí era Villa, la ¿no? policía del mundo. Entonces, ya de ahí en adelante, sí, lo que viene es, no creo que haya que llamarlo invasión, pero viene una política muy distinta en donde ya no hay una expansión, ya no se busca, en primer lugar, la expansión territorial y en segundo lugar, la remoción de los gobernantes. Bueno, todavía hay unos 15 años, ¿no? Unos 20 años en donde los embajadores norteamericanos, avalados por su gobierno, pues sí intentan incidir hasta ese grado. Bueno, podríamos irnos hasta los 50 con Enríquez Guzmán, ¿verdad? Pero ya no hay este tipo de amenaza con los barcos en el puerto de Veracruz o en cualquier otra parte de las aguas territoriales o las propias fronteras, ¿no? Y se empieza ya a transitar a eso que tú llamabas, bueno, a eso que se ha llamado una invasión más silenciosa y tratar de imponer a la política mexicana parámetros distintos, sobre todo con instrumentos distintos. Y en ese sentido, ese 1914 sí marca un parteaguas que no volvemos a ver con esos instrumentos, ¿no? Hay una anécdota interesante en ese episodio, aparte de la que señalabas de que pusieron a los presos ahí a defender Veracruz, que es una convocatoria que hace Victoriano Huerta, nacionalista, para defender precisamente frente a la invasión. Sí. Y entonces se hacen pues ejércitos ahí, no es el ejército regular, pero se recluta gente y luego los lleva a combatir a sus enemigos internos, no a los norteamericanos. Pues mucha gente que se reclutó pensando en que iba a la defensa de la patria, terminó combatiendo a los revolucionarios que estaban queriendo derrocar a Huerta. Y efectivamente, aquí se puede extraer una conclusión general, yo diría que en toda la historia de México. Ningún gobierno que no haya gozado del reconocimiento norteamericano logró consolidarse. No. Todos los gobiernos que en el momento en que los norteamericanos decían, no, pues por una u otra razón no te reconocemos, porque eso significaba no darle armas para defenderse de sus enemigos internos, o incluso no permitir que a los enemigos no les llegaran armas, porque en este caso era también impedir que le llegaran armas a Victoriano Huerta y sí facilitárselas a sus opositores internos en un momento determinado, por lo menos no obstruir ese flujo de armas. Entonces, el reconocimiento norteamericano implicaba eso. Y desde Agustín de Iturbide, que no se puso de acuerdo ahí con Poinsett, no tuvo el reconocimiento norteamericano y desde luego no duró mucho tiempo. Esta política norteamericana sigue siendo la actual con otros instrumentos, pero en el caso específico de 1914 hay que reconocer que Estados Unidos contribuyó a la destrucción del único gobierno militarista que tuvimos, porque tuvimos militares en el gobierno desde el siglo XIX, pero la capacidad de crear un gobierno militar, de carácter militar, a Santana no se le ocurrió eso ni se podía. Es que aquí sí se podía. La militarización de México, la militarización del gabinete, la militarización de las fábricas, de los ferrocarriles, de los telégrafos, de la universidad, sí la intentó Huerta. Entonces, un momento en que la presión norteamericana, que no nos parece que una invasión deba uno de tolerarla, pero fue fundamental para echar abajo ese régimen militar que luego, años después, serían los norteamericanos los primeros en apoyarlo. Pinochet es el caso más claro y no muy distinto Pinochet de Huerta, pero en este momento no había anticomunismo y el presidente Wilson acababa de tomar el poder y creía que de alguna manera institucionalizar México por la vía de elecciones y de un nuevo régimen, era lo que mejor convenía al interés norteamericano. Entonces estuvo dispuesto a derribar o ayudar a derribar a un régimen militar para dar paso a una revolución. ¿Quién iba a decir después que Estados Unidos iba a hacer algo similar de ayudar a la revolución y destruir el militarismo cuando se convirtió exactamente en lo opuesto a partir de la Guerra Fría? Así que este momento de hace 100 años... Podría agregar, es que hay un antecedente a lo de Pinochet, que es el de Guatemala,
donde Estados Unidos, en El tiburón y la sardina está muy claramente descrito, Sí. apoya el derrocamiento de un régimen. De Arbenz. Cuando Sí, de Arbenz, Arbenz, el sí, general claro. Arbenz. Y creo que esto vale la pena recordarlo ahora que estamos hablando de invasiones a América Latina. Bueno, habría que hablar de la de Grenada, que fue más reciente, y de otras, o Bueno, y Granada, como de- decimos nosotros. De cuantas sean necesarias, pero claro, son tiempos distintos. Panamá. Estábamos hablando a principios del siglo XX y ahora estamos... La de Panamá es de hace Panamá muy es reciente, por cierto, hablando de Panamá y de García Márquez y de la relación Y de con Torrijos. Torrijos, claro. Todavía hay por ahí en Estados Unidos, en novelas o en proyecciones fantásticas, quien habla de la siguiente guerra con México. Una es por el narcotráfico, que esto se viene abajo, etcétera, y es necesario el uso de la fuerza. Así que no estamos tan lejanos. Y George Freeman, creo que es el que habla en los siguientes 100 años que hace de la historia posible norteamericana de una guerra con México. Pero esperemos que no exista y nos retiramos. Pues chicharrón se te haga la boca a ti y a Freeman, a los dos.